Una persona que está durmiendo abajo de 7 horas, en una suma de 10 días, se considera que ya está teniendo una disfunción cognitiva. Dice que en breve saldrá el medicamento con el cual vamos a vivir 180 años sanos. Tus genes no son tu destino. A ver, la Escuela de Salud Pública de Harvard ya lo dijo, eres 10% tus genes, 90% tus decisiones, tu estilo de vida y tus elecciones. La expectativa de vida en México hoy día está en los 75 años. Más o menos las mujeres tienen 6 años sobre los hombres. Y para el 2025 se estima que la expectativa de vida suba a los 80 y 86 años, producto de la tecnología y quizás de los buenos hábitos. Hoy tenemos con nosotros a Claudia Zaragoza. Bienvenida. Hola, mucho gusto, gracias, mucho gusto. No, gracias por tenerme aquí. No, gusto nuestro. De alguna manera vamos a tocar un tema que no hay nadie que no pueda tener interés al respecto, y es precisamente todo lo que tiene que ver con dormir mejor, comer mejor, moverse más. Pero antes de llegar a esto, ¿quién es Claudia Zaragoza? ¿Nos puedes comentar un poquito? Claudia Zaragoza es una apasionada del deporte, de la nutrición, y estoy obsesionada con optimizar al cuerpo y llevarlo como al mejor nivel posible, ya sea desde rendimiento atlético hasta rendimiento cognitivo. Esa es Claudia Zaragoza. Soy licenciada en nutrición, me especialicé en medicina funcional, con enfoque deportivo y clínico, y soy fisióloga de ejercicio, que es mi segunda maestría por la Universidad de Stanford, y eso me ha ayudado a entender cómo el cuerpo responde ante cualquier estímulo, movimiento, actividad física, deporte, etcétera. Entonces tengo una práctica que se llama Revolución a tu Salud, que se dedica a apoyar a personas a recuperar y optimizar su salud. Y tengo un equipo de alto rendimiento que entreno a personas para Ironmans, maratones, 21K, 10K, mejorar su masa muscular, que se llama Performers. Sabes que cuando estábamos buscando información sobre ti, nos llamó mucho la atención. Hoy día cualquiera se puede autodenominar coach, ¿no? Correcto. Y nos gustó muchísimo toda esta información que está en tu página web, donde subes todas tus certificaciones, todos los cursos que has hecho. Ah, sí leyeron. Claro, sí, Muy hacemos nuestro research, precisamente para atraer gente que genere valor a, a la audiencia que nos escucha. Entonces, felicitaciones por ello. Ah, gracias, Sirve gracias. para Le hemos nosotros. echado Ahora, ganas. Somos ah, intensos. hay una palabra, que pocos conocen y que les resulta un poco extraña: biohacking. ¿Qué es eso? El biohacking es la gestión de tu propia biología a través del uso de herramientas tecnológicas para entenderte de inmediato y poder hacer un cambio rápido de acuerdo a lo que necesites, sin intermediarios, en cierto aspecto, para que tú tengas respuestas de inmediato a lo que tú tienes que hacer para estar mejor. Entonces, biohacking es medirte el sueño, medirte tus niveles de glucosa en sangre a través de un monitor continuo de glucosa, medirte tu presión arterial, medirte qué pasa con tu frecuencia cardíaca cuando estás corriendo, medirte un mundo de biomarcadores fuera de los típicos que te pide el doctor convencional para saber cómo estás desde tus complejos B, tu homocisteína, leptina, y otro tipo de biomarcadores que van muchísimo más allá de lo normal, en donde tú también puedes ir al laboratorio, pedir, saber en qué rango tienes que estar y ajustar lo que tienes que ajustar. Ejemplo, una vitamina D, que es básico para nuestra longevidad, nuestra salud cardiovascular, neurológica, nerviosa, etcétera. Entonces, el biohacking te ayuda a autogestionarte para que tú te entiendas y así poder recuperar, estabilizar y optimizar tu salud. O sea, que estos wearables que usamos no es un lujo, sino que ya forman parte de nuestro presente para poder mejorar lo que medimos. Creo que a nivel precio ahorita puede ser un lujo, ¿sí? Pero eventualmente yo creo que va a haber mucho desarrollo de gadgets. Ahorita hay el pleito de todos los gadgets, a ver qué gadget mide más. Y sí se me hace una gran herramienta para conocerte a ti, porque lo que no se mide no se mejora, como dice Peter Drucker en el libro también, What You Measure Matters, también es un gran libro. Entonces yo creo que eventualmente va a ser parte del arsenal. Yo me imagino un 2090 en donde somos subsidiados por el gobierno y a todos nos ponen un chip
y te van modulando y te van diciendo qué hacer y tú también te vas modulando y diciendo qué hacer. Existe lo que hoy se llama el gemelo digital. El gemelo digital es un avatar digital en la nube en donde, por ejemplo, le cambias la alimentación, le metes este suplemento y este tipo de ejercicio y reacciona. Entonces tú vas a saber cómo puedes reaccionar ante eso. Entonces, Wow, o sea que si puedes sí, probar qué le puede ir bien, qué le puede ir correcto, mal. correcto. Mira. Ya existe, ya hay. Digo, seguro Ah, está todavía en proceso, en beta, O sea, todavía no existe. ya Como existe, o sea, todavía no está en está beta, disponible. pero todavía no está disponible al mercado. Ok. Ahora, Eh, ¿cómo podrías controlar eso si cada persona es distinta? O sea, te tienen que hacer un estudio, me imagino, de genético. ¿O qué? no genético de tus biomarcadores. Tú respondes muy diferente ante cierto estímulo, ante un suplemento, a diferencia de otro ejercicio, a diferencia de otra alimentación. Por ejemplo, nos metimos de los 80s hasta el 2020, digámoslo así, nos llega una dieta y está de moda y todo el mundo la quiere hacer, pero pues no, esa dieta no le va a funcionar a todo el mundo. Por ejemplo, la dieta cetogénica, que a lo mejor le funciona a alguien que tiene triglicéridos altos, que tiene resistencia a la insulina, prediabetes, pero a una mujer, una dieta cetogénica le puede arruinar la tiroides. ¿Ok? Entonces ya estamos dejando eso afuera porque ya sabemos que cada quien tiene diferentes necesidades. Por ende, llegó el movimiento del biohacking, para que tú sepas qué es lo que tú necesitas para autogestionarte de acuerdo a tus necesidades y tus estímulos. ¿Tú te denominaste en algún lugar donde participaste que tienes una curiosidad insaciable y una necesidad de resolver casos exóticos? ¿Sí? Desgraciadamente. Entonces, Luego me meto en acabas problemas. de mencionar algo que nos llama mucho la atención y es justo ese tema del gemelo Digital. digital. Pero hoy día, ¿qué hacemos? Por ejemplo, yo me voy a ChatGPT y digo, tengo tales características y tengo ganas de tomar suplementos. Y él te va a dar una lista, ¿no? Sí. Pero probablemente uno de esos suplementos me haga daño, Sí, ¿cierto? sí, 100%. ¿Cómo sé yo, de acuerdo a mis características, qué suplementos debo consumir y cuáles no y en qué proporciones? ¿Cuál es la prueba que debo hacerme? Pues primero es pararte enfrente de un laboratorio y pedir una variedad de biomarcadores. Es decir, pides tu vitamina D, pides tu vitamina B12, pides tu perfil de lípidos, colesterol bueno, colesterol malo, pides homocisteína, pides triglicéridos, pides resistencia a la insulina. Eso ya me da una gran entrada de qué es lo que necesitas y en qué dosis la necesitas, ¿no? Entonces, a través de los resultados de esos biomarcadores, uno va ajustando y armando su propio protocolo personalizado de suplementación. Y también esos biomarcadores me van a decir cuáles son los macronutrientes adecuados para ti, cuál es la dosis de tus carbohidratos, de tu proteína, de tus grasas, e incluso cómo debieras de estructurar tu ejercicio semanal. Si tienes resistencia a la insulina y tienes triglicéridos altos, a los cromosomas XY, a los hombres, se les recomienda zona 2 y se les recomienda cargar pesado de manera multicompuesta. ¿Qué es zona 2? Zona 2 es trabajar a una frecuencia cardiovascular en donde que sea entre el 65 y el 75% de esfuerzo. Que tú puedas ir corriendo o en bici o nadando y puedas tener una conversación. Si te está faltando el aire, Me estoy ¿ok? saliendo de la zona. Te está saliendo de la zona 2. Y Entonces, tienes que medir, ¿no? Entonces, ahí entra el biohacking, ahí entra justo medirte a través de un reloj deportivo con una banda de frecuencia cardíaca para cerciorarte que cuando estás corriendo haciendo Con un estas ejercicio cosas. cardiovascular, el pulso tristemente es entre el 25 y 35% no certero si lo comparas con una banda de Con los pecho. Polar que habían antes que ya no existen. Pues existen los Garmins, que los Garmin son grandes relojes deportivos y que te mide esto muy bien. Yo a todos mis atletas, principalmente al género masculino, le apoyo mucho a trabajar la zona 2 porque también baja el colesterol malo y baja los triglicéridos. ahí Y- te voy a comentar algo y les voy a dar un dato duro también que me conseguí. Corrígeme si no lo habías escuchado en algún otro lugar o si estoy equivocado. Una persona promedio en México tiene un mayor porcentaje de grasa corporal que un cerdo criado para consumo. Mientras los cerdos industriales rondan entre 16 y 18% de grasa, estudios que se han hecho en México, Hospital Español, entre otros,
La población mexicana reporta entre 23 y 35% en adultos, especialmente mujeres. Es un dato fuerte, pero dice mucho también de nuestros hábitos, ¿no? Es correcto. No sabía que los cerdos tenían entre 16 y 18% de grasa. Primero que nada, y de todos, No está tan mal. no está tan No está nada mal, mal. no está tan Se ven mal. más gorditos. Sí, a lo mejor es como masa muscular, no Yo sé. creo que sí. Me llamó mucho la atención, es correcto. Yo todos los medición de composición corporal se llama cuando haces como un test de esos que agarras las manos, te paras sin Lean ropa body. pesado, in-body InBody. o DEXA scan, hay variedad, muchos aparatos que te pueden medir eso. Ahí me gusta ver el porcentaje de grasa, la masa muscular y la densidad ósea para saber qué tan saludable está mi paciente y puedo confirmar ese dato. Ok, entonces, ¿qué te parece si empezamos Tristemente. sí, a hacer como una especie de cascada de hábitos, por así decirlo, ¿no? Ujú. Una de las cosas que mejor me ha pasado a mí en mi vida es aprender a dormir, pero es una decisión también. Mm. Conozco gente que tiene problemas para dormir y lo peor es no saber por qué te despiertas a medianoche. Ujú. Siempre empiezas a probar ensayo y error, es esto, no es esto, pero al final, dormir, ¿qué poder tiene o qué porcentaje tiene en el éxito de que tengas una mejor vida, incluso que seas más longevo? Tiene todo el éxito, principalmente porque hay un tipo de sueño, hay varios tipos de sueño, el ligero, el REM y el profundo. A mí mi sueño favorito es el REM porque consolidas las memorias y los aprendizajes de un día antes y haz de cuenta que tu cerebro se limpia y descansa de toda la carga del día cuando llegas a tu sueño REM. Luego está tu sueño deep o el sueño profundo, en donde tu cuerpo se limpia, se puede decir que del cuello para abajo. Todos los órganos, el hígado, el páncreas, las vísceras, se puede decir que hacen su stop para limpiarse y no estar trabajando todo el santo día y sacar la mugre. Y luego entre esos sueños está el sueño ligero, ¿sí? Si tú le llegas a tu sueño profundo, que es entre el 15 y el 25% de tu sueño total, y si le llegas al REM, que es entre el 25 y el 35% de tu sueño total y el resto es el ligero, tomando en consideración que duermes de 7 a 8 horas, estás del otro lado. Yo luego puedo notar quién sí durmió bien y quién no durmió bien. Esta capacidad de ir a la misma velocidad de tus pensamientos y lo que quieres decir es clave, que eso se llama acceder rápidamente a tu reserva cognitiva, que es tu hipocampo, donde guardas todas las memorias y tus aprendizajes. Entonces, esta capacidad de ir, agarrar todas tus memorias y poderlas vocalizar de manera fácil, me está diciendo si alguien duerme o no duerme. Segundo, entonces, llamémosle agilidad mental, toma de decisiones más rápida, performance cognitivo, capacidad de poner atención, capacidad de aprender, de retener, de conectar una idea con otra. Eso yo creo que ya es una ganancia. Segundo, una persona que está durmiendo abajo de 7 horas, en una suma de 10 días, se considera que ya está teniendo una disfunción cognitiva. ¿Ok? Entonces, yo creo que el dato de los cerdos y de la grasa también va con el sueño. Yo creo que la mayoría de personas, el 80 o 90% de las personas, principalmente los mexicanos, están durmiendo abajo de las 7 horas. ¿Pero qué quiere decir dormir bajo las 7 horas? Suponte tú. Abajo. Abajo. Menos. Pero que te levantaste antes de las 7 horas o te despertaste a la hora 4 y seguiste durmiendo hasta la hora... No llegaste a las 7 horas, a la Sí. suma. Si te despertaste en el medio de la noche, ya Pues perdiste. ahí hablemos de una de las chuladas de la restauración total y de sentirte con energía, con estamina y con ánimo, es el dormir corrido, que es conocido también como la eficiencia del sueño. ¿Qué tan buena eficiencia del sueño tienes? ¿Cuántos menos despertares tienes? Y aquí ya me puedo ir como a soluciones para, 1, dormir corrido, 2, llegar a las 7 horas y 3, cumplir con el porcentaje de cada sueño. Danos 3 recomendaciones precisamente para lograr eso. Esto poca gente habla de esto, pero hay una ventana entre 7 de la noche y 9 de la noche, donde tu sistema nervioso necesita irse apagando. Y muchas veces pensamos que podemos estar estimuladísimos hasta las 10, 10 y media de la noche, llegar a la cama, apagar el switch y ya No hay te manera. fuiste. No hay manera. No. No hay manera. ¿Por qué?
Porque el cuerpo empieza a secretar melatonina, que es una hormona que nos ayuda a apaciguarnos a partir de las 7 de la noche y va increciendo produciendo esta melatonina. Si tú estás enfrente de pantallas azules, llámale tu iPad, tu celular, estás viendo una serie que te está estimulando de alguna manera negativa, de detectives, de matanzas, de lo que sea, si estás con las luces en tu casa, si tienes una conversación fuerte con tu pareja, te mantienes estimulado, tu cuerpo frena la producción de melatonina. Entonces ahí ya te fuiste hasta dormir hasta las 11:30, 12. Eso hace que acotes tu sueño profundo, porque el sueño profundo se consolida entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana. Entonces, si te pasaste esa ventana entre 7 y 9 de la noche, que va en contra de nuestra cultura, porque todo el mundo llega a trabajar a lo mejor a las 8 de la noche, 8:30, 9 de la noche, ¿no? Sigues estimulado, sigues viendo el celular, pues es muy difícil que llegues al deep. Si no llegas al deep, eventualmente hay disfunción cognitiva o hay un bajo performance cognitivo y eventualmente hay un desarrollo de resistencia a la insulina y una baja producción de hormona de crecimiento, que es la que nos ayuda a la masa muscular. Wow. Oye, Y yo me tengo... puedo seguir. No, espera, antes de llegar para allá, ¿cuándo va uno a verte? Porque ya estamos en el sueño y en el detalle, en lo específico, ¿no? A ver, aquí estamos tres y ninguno hemos ido a ver a nadie que haga lo que ella hace. ¿Cuándo uno decide o tiene que ir a verte? Uno, si quiere, yo normalmente trabajo en 5 pilares de la medicina de optimización, que yo ya le llamé medicina de optimización, ¿ok? Que es sueño restaurativo, ejercicio inteligente, nutrición precisa y funcional, performance cognitivo y mastereo mental. Si quieres tú mejorar todas esas 5 es cuando vienes conmigo. Ya, perfecto. Sí. Si nada más quiero mejorar una. Ahí lo voy. También, pero te voy a decir que una está relacionada con la otra. Y eso es lo que la gente todavía no entiende. O sea, si mejoras tus hábitos, va a mejorar tu sueño. Porque luego hay como fugas escondidas en el sueño, de los que pocos hablan. Una de las condiciones de las cromosomas XY de los hombres es que tienen exceso de ferritina, que es una proteína que genera inflamación, que merma el sueño REM. ¿Ok? Ustedes no tienen fuga, no menstruan cada mes. Nosotros menstruamos cada mes. Nosotros tenemos lo contrario. Nosotros tendemos más a la anemia o la baja ferritina. Y eso oxigenamos menos y eso hace que nos estemos despertando durante la noche. La ferritina tiene que ver con hierro, ¿vale? La ferritina es tu total almacén de hierro. Justo, puedes tener el hierro muy bien, pero tu ferritina es la que no está bien. Y ahí está el meollo del asunto, que pocas personas, pocos a lo mejor médicos convencionales no se van a ir así a la profundidad de la ferritina. Hay otro biomarcador interesante que hay que testear, que normalmente no se testea, que ayuda mucho a eso. Para terminar el tema de la Sí. dormida, estas dormidas a medianoche, o mejor dicho, estas despertadas a medianoche, ¿cómo las controlas? Porque incluso también escuché que si te paras al baño a medianoche y prendes la luz, lo que acabas de decir de la melatonina también se te viene abajo, ¿no? Correcto. Hay unos productos en Amazon de 100 pesos que son unas lucecitas que las pones y que está rojo tu baño para que no hagas eso. Entonces eso es un hack muy sencillo. Y 2, normalmente personas que se levantan mucho durante la noche tienen una ligera resistencia a la insulina que los empuja a orinar más. Hay que entonces ir a un laboratorio y hacerse... Ajá, por Mira, eso todo. A O título puedes tener la personal- próstata inflamada. O Mira, también. A título personal, a mí me funciona cuando tengo problemas para dormir. Mi última comida a lo mejor la hago a las 4 o 5 de la tarde. Ujú. Y ya no le doy ningún tipo de carga al estómago y normalmente duermo mucho, mucho mejor cuando no tengo el sistema digestivo ocupado. Correcto. De hecho, los hindús, por ejemplo, los indios, porque hindús es más de religión, Sí. pero las personas de la India, ellos procuran hacer ayuno completo bastante seguido, tal vez una vez por semana. Yo lo que dicen es que si el cuerpo no está distraído en lo digestivo, se distrae en la regeneración total del cuerpo y que tu sueño acaba siendo mucho más estable con prácticas de ayuno. Ellos una vez a la semana, no sé si lo hagan o por costumbre o por religión o porque de verdad les ha funcionado y pues son los que más habitantes en el mundo hay de los indios. ¿Tú qué relación le ves a esa deja descansar? O sea, no cenes a las 8 de la noche y piensas irte a dormir a las 9. Si estás cenando a las 8 de la noche, rompes con esa ventana Sí. importante regular el sistema nervioso en donde estás haciendo trabajar a la digestión y por ende estás estimulado.
Yo le llamo la metodología del 3-2-1. Muy sencillo. 3 horas antes de dormir no comas nada, 2 horas antes de dormir no tomes nada, 1 hora antes de dormir no veas luz azul. Eso le puede llegar a cambiar la vida, el sueño a alguien. Que cambiarías el bombillito de en el cuarto para poder... No, no leer ves mientras- pantallas, a lo que te refieres con No ves pantallas, pero puedes hacer eso. Yo tengo todo mi cuarto rojo. Después de las 6 de la tarde no hay luz azul, todo es rojo. Todo ámbar, o sea, pura luz cálida. Pura luz cálida. O me pongo lentes bloqueadores de luz azul, que también es otro hackcito bueno que puede uno llegar. Mira, Oye, ¿qué? yo, por ejemplo, tengo los peores hábitos de sueño totalmente distintos. Yo con pantallas, con la luz prendida, Ujú, entre 7 y 9, ahorita tú me acuestas enfrente de una televisión y me quedo dormido en 10 minutos. ujú. Y a la 1 de la mañana Sí. me despierto, Creo que eso estoy pasa al común de las tonteando, personas. tonteando 1 hora, hora y media, con pantallas, Sí. y me vuelvo a quedar dormido hasta las 6:30 y me levanto agotado diario. Sí, pues sí. La yo temperatura. te acabo de decir por qué son. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, fíjate, sí aprovecho, o sea, no obstante que sí aprovecho la ventana de sueño profundo Ujú. y en el acumulado sí probablemente llegue a las 8 horas. Pero Oye, exactamente. vivo agotado. Restaurativo. Oye, el sueño ideal es corrido, desde luego, ¿no? Sí. Serían 7 horas corridas, sería el ideal. Lo ideal. Si duermes, por ejemplo, 9, pero duermes 5 y luego 4, o sea, te despiertas, baboseas así, de hola, ¿qué pasó? Tuve un sueño muy gacho y me desperté de la angustia y me vuelvo a dormir de inmediato. Es muy malo que rompas esas 7 horas seguidas. Si hay 1 o 2 despertares, llámale porque uno quisiste orinar, otro te asustaste y te volviste a dormir, no es de mucha importancia. Ok. Pero si hay arriba de 3, 4 despertares y cada despertar es arriba de los 10 minutos, Bueno. ahí ya Es merma insomnio. tu eficiencia del sueño. Sí. Que ahorita Miguel dijo algo muy importante, que la temperatura es clave. Por eso ahorita se han desarrollado muchos colchones, que pones un pad que enfría tu cama para poder estar en una temperatura Y es mejor dormir en baja. frío, ¿verdad? Siempre. No, bueno, yo hago todo mal, por eso no lo hago. Oye, Bueno, Sí. explica, el 3-2-1 que Me se oye encanta muy dormir padre, calentito. ¿qué significa? Por ejemplo, me quiero dormir a las 10. Sí, Entonces, mi última comida 7. va a ser a las 7. correcto. Mi último alcohol va a ser a las 8. No. A ver, lo que más Dijiste- puede... Vas a Dijiste tomar tomar alcohol, agua. líquidos. Ah, líquidos para que no te oh. empujes estar orinando toda la noche. O sea, tienes Bueno, que ok. calcular ahí la dosis del agua, ¿no? Ok, entonces a las 7 mi última cena, Sí. bueno, mi último alimento. A las 8 mi última ingesta de líquidos. De líquidos. Y a las 9 mi último contacto con luz agresiva o con conversaciones. O sea, mi Correcto. esposa la apago a las 8, a las 9 de la noche la apago. Ya no. Enójense en la mañana. Exacto. Y la tele, ¿por qué la tele nos duerme? A mí me distrae, me despeja la cabeza y es cuando me Te quedo arrulla. dormido. Sí, Me bueno, arrulla la tele. sí, porque no estás pensando tus problemas, ¿no? Ujú. Pero puedes ver la tele con lentes bloqueadores de luz azul. Ah, ¿y eso funciona también Sí, o no? sí funciona, Ok, sí, eso está Sí. está evidenciado. interesante, sí. O sea, me te pongo a ver, entiendo. puedo estar, digamos, viendo la tele de Sí. 9 a 10. Sí. Digamos que es ahora, pero con lentes Sí, azules. correcto. Ah, está muy bien eso. Ahora, sí. si eres de esas personas que realmente tiene bastante problema con el sueño, ya aquí sería algo más agresivo, como evita la tele, lee, regula el sistema nervioso, cálmate y todo, ¿no? Pero a lo mejor estás viendo una comedia que te cae bien y sin ningún problema con los lentes bloqueadores puede apoyar. Ver Oye- al paciente y no a la enfermedad, como dices tú. O sea, Correcto. que todos somos distintos. Sí, Y hay que estudiar realmente el hábito que está alrededor de la persona para poder mejorar su condición. hay que ver. a Aunque la sí hay una generalidad de salud, ¿no? Que puede, o sea, puede ser distinta de persona a persona, pero por lo general hay condiciones y situaciones que si todas las personas las siguen, normalmente les va a ir bien. Sí, hay y- generalidades. Hay generalidades. Sí. Tú me mencionas a veces, Negrito, un nutriólogo o un gurú que dice que puedes. Sí, sí. ¿Cómo se llama este cuate y de qué habla ¿Lo él? conoces? David Sinclair. Sí. Él habla de la longevidad. Ok. Que se mete mucho en el tema de biohacking, pero más bien él enfocado a la longevidad. De hecho, sacó una noticia hace un par de semanas diciendo que ya estaba en pruebas, en trials, la pastilla con la que íbamos a vivir 180 años. Sí, Y el tiene... cuate es un cuate muy serio, o sea, sus estudios, más allá de que estés o no de acuerdo, son de universidades súper prestigiadas y Tiene un laboratorio en Harvard, Exacto. tiene un libro que se llama Lifespan. el lifespan, Sí, ese correcto. Él lo que trata es de que la gente no envejezca. Sí, pero ahí te él va. trata el envejecimiento como una enfermedad. El envejecimiento como una enfermedad. Así Y es. para mí eso es algo novedoso, pues porque el cuerpo inevitablemente vas cambiando de piel y de células. Tus células se van muriendo. Bueno, ya está confirmado que existe la reversión biológica. O sea, tú Pero puedes hay reversión tener biológica. 55 años y realmente tener 45. Yo tengo 41 años y de acuerdo a mis exámenes de longevidad tengo 33. Wow.
¿no? Entonces, ¿Cómo te haces un examen de longevidad? Eso está interesante. hay un examen que se llama el Dunedin PACE de la Universidad de Colombia, en donde a través de sangre seca mandas tus resultados y a través de la metilación de tu DNA, ya sé, palabra rimbombante, No tengo. si es que no la ubican, pero es Metilación. a través de la metilación de tu DNA, Ok. te sacan qué tan rápido estás envejeciendo al año y te sacan también la longitud de tus telómeros, que son unas capitas de las cromosomas, que entre más largas las tengas, más proteges a tu cromosoma, entre más cortas, menos está protegido tu cromosoma, es decir, tu DNA. ¿Ese estudio lo haces tú? Ese estudio yo lo hago en mi práctica. Mucha gente viene conmigo para el tema de longevidad. Steve Horvath es uno de los líderes de este estudio. Ubican a Brian Johnson, este hombre que está. Se gasta $2 millones al año. No te tienes que gastar eso para revertir tu edad. Pero es el estudio que también él se hace para medir. O sea, ¿sí es reversible esa edad Sí, fisiológica? sí. ¿Sí? ¿Sabes qué? Juan estaba hablando ahorita de una pastilla, ¿no? Y- Bueno, no, este cuate Sinclair dice que ya desarrollaron. Sinclair es el que empieza con el tema del NAT y del NAC. Correcto. Del, ¿No? del NAT, principalmente el Bueno, NMN. Sí, y también el tema de los telómeros y todo eso Sí. lo toca, ¿no? Que entre más los vas perdiendo, es que más viejo te vas haciendo y cuando los pierdes ya se acaban. Ok, pero esa pastilla relacionada con eso que escribió en el libro Lifespan, que o sea, no sé a qué se refiere a esta pastilla en particular, el libro sí, dice que en breve saldrá el medicamento con el cual vamos a vivir 180 años sanos. Salvo- No se me antoja nada. ahora, No lo sé. Si No, a estoy, ti es exactamente. A ver, ¿a ti qué se te si antojaría? estoy No. sano no me molestaría tampoco. Quiero. O sea, si tienes 90 años y tienes una edad teológica de 70, Sí. Híjola, pues quiero yo gran calidad de vida, no me interesa vivir arriba de los 100 años, aunque estuvieras perfecta, aunque estuviera perfecto. ¿tú no crees que pensaras distinto a los 100? No sé, ya veremos. estoy- hay A que los 100 a lo mejor A vas ver, a decir, espérate, no se voy va a tan todo lejos. dar. Hace 100 años, el promedio de vida, ¿cuál era? Es 35 años. 40, 40, sí. Hasta que la Bueno, muerte nos separe. Cuando el Rapidísimo. matrimonio se inventa, Sí. el promedio de vida eran 35 años. Sí. O sea, esto hasta que la muerte nos separe y se acabó. Y Se entonces acabó. hacía mucho sentido porque Sí. a los 35 ya se acababa el tema, ¿no? En 10 Pero años somos personas a los diferentes. 35 si te hubieran dicho, oye, tú puedes vivir a los 70. No me interesa, hubieras dicho. Tal vez sí te interesa si estás bien, ¿no? pues a lo mejor y Y sí, si no estás bien y si toda la especie vamos hacia allá, porque tampoco está padre ser el único y ver cómo se te muere todo el mundo. Exacto. sé. Claro. Pero si como especie nos volvemos más longevos, estaría todo dar. Pero fíjate, justo preciso. Ya somos más longevos. Definitivamente. Ya 50 son los nuevos 40 o 30. Y vamos a ser cada vez más longevos, más allá de que nos estamos agrupando todos. No sé, no se me antoja. ¿Quién sabe qué va a pasar con la Tierra? Bueno, eso es otra historia, eso es otra plática, No pero sé, sí. pero es otra plática, ¿verdad? Pero a ver, esto es bien importante. Hay dos caminos en el mundo de la longevidad que se pelean, ¿ok? Está David Sinclair y su comité del ayuno, de casi de nomás comer una vez al día, junto con Walter Longo, que estudia en UCLA. ¿Quién más está en ellos dos están en ese mundo y a lo mejor la doctora Cara Fitzgerald, que son como las cabezas de la longevidad ahorita en cuanto a las investigaciones. Y está otro rubro de la longevidad, que es la doctora Gabrielle Lyon, el doctor Peter Attia, la doctora Stacy Sims, que apoyan más al músculo, ¿ok? Unos son esa alimentación más vegana y ayuno y cierto tipo de suplementos, y otro es construcción y masa muscular. Wow. Estas dos ideas se contradicen muy cañón. Sí, no se pueden armonizar. Pues si estás mucho en ayuno y comiendo alimentación vegana, es muy difícil aumentar tu masa muscular. Ah, no, sí, claro. Pero ¿quién se va al vegano? ¿Quién de estas corrientes? David Sinclair y Walter Longo es más Porque orientado. también David Sinclair habla de la dieta de ¿De pura de carne? pura carne. Ajá, pero normalmente Sí. sus estudios son en plant-based, más orientados al consumo de plantas. Están probando, creo que están ahorita. Seguro. Yo creo que esto va a seguir cambiando a lo largo del tiempo, pero yo creo que una mezcla sería lo ideal. Es lo que normalmente yo le recomiendo a mis pacientes que quieren revertir la Claro. edad. Esta Jordan Peterson también es un cuate que lleva 30 años. No come absolutamente nada que no sea carne. Solo carne. A ninguna hora. O Nada. sea, ni un suplemento, no estamos come un brócoli. Solo Que es una carne. bala, ¿no? Y el Mentalmente. tipo está O sea, perfecto. un brócoli no se lo come. Pura carne, ¿no? Pero ni un brócoli, ni un Un chocolate, elote. pura carne. O sea, tampoco un dulce. A ver, A ver, Claro. a mí volvemos al mundo de las dietas y creo que cualquier extremo se me hace
contraintuitivo para el cuerpo. He visto, me han llegado personas solo en dietas carnívoros, con colesteroles hasta arribísima, otros temas, otras deficiencias, una microbiota, una salud intestinal pésima, ¿no? Entonces, Todo extremo es malo. Y A mí justo todo hablando es de, así. justo hablando de extremos, hay un tema que a mí me llama mucho la atención. No sé si es una moda, que este tema de fármacos para diabéticos que están empezando a hacerse Ozempic. los Ozempic, exactamente, y hay un fenómeno que es la Ozempic phase. sí. Eso, a ver, espérate, ¿Perdón? platica eso, qué es lo que está de moda, los Ozempic. Yo creo que Claudia nos va a ayudar mucho más en ello, que es Ozempic y precisamente el músculo se pierde con el Ozempic. Es algo que se recomienda o, caray, Que además es un medicamento para control de azúcar, ¿no? En teoría, Exacto, que para luego se vuelve para dietas, para flacar. El GLP-1 es un glicopéptido que te inyectas y te quita el hambre, ¿ok? Por eso ya pues, no dejas de comer proteínas porque no tienes lo suficientemente hambre. Controla el hambre y controla tus niveles de glucosa en sangre. Y si tienes resistencia a la insulina, también te ayuda a revertirla, ¿no? A mí se me hace gran aliado para la crisis de obesidad que existe en el mundo. Entonces, es uno de las medicinas que está aumentando la edad, que ha pasado, que está ayudando a la reversión biológica. ¿Qué es lo que ha Bueno. pasado? Claro, es bueno, no más que lo que ha sucedido hoy en día es que Hollywood se lo llevó hasta El extremo. al extremo y mujeres y hombres que a lo mejor solo quieren bajar 4 o 5 kilos son los que los están consumiendo y hay un desabasto para personas que realmente tienen la enfermedad. Pero a ese que quiere bajar 3, 4 kilos también le hace bien, no está mal. No, casi no funciona para las personas que quieren bajar 3, 4 Solo- kilos. ok. Yo lo he visto muchísimas veces. Llegan conmigo, oye, es que me inyecté esto porque me dijeron que iba a estar mejor. La grasa no se les mueve y el músculo se lo empiezan a carcomer. exacto, justo eso. Oye, ¿y el Ozempic Face qué es? Se te vuelve, haz de cuenta, como que se te chupa tanto la cara que se vuelve una cara estilo calaca, que es muy evidente cuando estás en Ozempic, ¿ok? Pero a ver, esto ya... Como fentanilo. Ajá. Como los que se meten heroína, que se les hace la cara así, se chupan. Pues como las palabras. drogas en general, ¿no? Sí, las drogas en general Menos te la marcan marihuana. la cara. Un hombre que tiene arriba de 35%, 30% de grasa es gran candidato. Una mujer que tiene arriba de 35, 40% de grasa es gran candidato. ¿Cuál es el normal porcentaje de grasa, digamos, para un hombre promedio que no sea atleta, que no sea ok. nada, pero que esté razonablemente sano? Promedio para los hombres entre 15 y 19, como Ok. el cerdo. Pero sí, no, perdón, eso es no, me equivoqué. Eso sería muy bueno para un hombre. Uy, sí. ¿Ok? Ideal sería para un hombre entre 10 y 14. Ideal. Ideal. Y el promedio sería 15 y 19. Entre 15 10 y 14 estás 19. rayadísimo. Pues sí, pero No pues tienes sí se nada de puede. grasa. Y tiene Ah, no, mucho no. músculo. Una mujer Y exigente. tiene No digo grasa. que no se Oh, pueda, está pero bien. no es el normal de un cuate que no es, que hace ejercicio normal, tranquilo, va, trabaja. 3 papá. veces a la Es que ahí- semana. es que ahí Sí. te va. Entre menos grasa, más reviertes tu edad. De ¿Va? acuerdo, pero por ejemplo, Juan Manuel, que se ve normal, no se ve con sobrepeso, tampoco está Ajá. muy fuerte, normal. ¿Él qué porcentaje de grasa crees que tenga? Yo O- creo que o- ando entre los 19 y también los Miguel. 21. 19, 21, que no está Sí. mal. Tuve No, 17. ese es el El promedio. cerrito está mejor. Tuve 17. Tuviste Ese es el 17. promedio. ¿Qué pasó? Pues tengo 17. O sea, eso Ah, es lo que cosé en la elección. Tengo Tienes 17. Pues 17, está está bien, bien. está en el promedio, está muy bien. Una mujer promedio anda entre 21 y 25%. Pero eso Ok. es bueno también, ¿no? Eso es muy bueno, eso es muy bueno, muy O sea, bueno. la mujer necesita también tener un poquito más. La mujer o sea, tiene más grasa, tiene un 10% más grasa que los hombres normalmente porque nosotros estamos hechas para tener bebés y necesitamos más reservas. Muchas preguntas. Oye, Claudia, a ver, Sí. hablaste hace ratito, bueno, tengo dos preguntas. Hablaste de los péptidos. Sí. Y últimamente he estado oyendo péptidos por todos lados, no sé ni qué son. Sí. Pa' ¿Qué tu cabeza. onda con los péptidos? No, no. El pelo, el esos son de péptido. cobre, pero no. Los péptidos que no sé si Te te los inyectas. tomas o te los inyectas. Te los puedes ¿Qué? tomar, pero qué son? normalmente los péptidos Péptido, la palabra viene de aminoácido viene de proteína. Entonces, haz de cuenta que es una proteína más en chiquita, en una molécula chiquita, que el cuerpo luego al momento de inyectártelo, lo absorbe muy rápido. También te lo puedes tomar. Hay glicopéptidos, que es el mundo del GLP-1, que es el Ozempic, pero ya el mundo de los Ozempic ya está evolucionando mucho porque hay un nuevo glicopéptido que se llama tirzepatida,
que ayuda a que no bajes tan rápido la masa muscular. Entonces te digo que todo esto se está evolucionando, Es que que todas seguro las redes de nutrición y de ejercicio y todo te dicen, métete péptidos, estos son los 5 mejores, estos son los 10 mejores. es que ¿Qué hay es eso? glicopéptidos para regular tu glucosa, y hay otros glicopéptidos para ayudarte, por ejemplo, articulaciones, a sellar el intestino, como el BPC 157, que está muy de moda. Hay otros como para que te ayudan un poco más a la quema de grasa. Y Es el también futuro de la medicina. es personal la onda y yendo Es contigo, personal la tú onda, dices, correcto. métete este péptido o no lo Sí, hago. correcto. Ahora, Hay gente que lo necesita, hay gente que no lo necesita. hacerlo solo es automedicarse de alguna manera, o tendrían que ir contigo o con personas profesionales. No, como los tú? péptidos no te puedes automedicar porque es inyectarte. Digo, no, pero Nah, exactamente. pero pues es igual que una bedoyecta, te lo puedes poner. Mucha Si gente- quieres, mucha pero gente pues lo bueno, hace ahí así. luego te vas y te haces un examen de sangre y te sale 5000 la vitamina B12 sobresaturado y está asociado con de pólipos en el intestino cuando hay exceso de ácido fólico y así, ¿no? Esto no es un one shot, ¿verdad? O sea, me refiero, cuando tú decides tomar control de tu vida en términos de dormida, comida, ejercicios, eh, eh, no es un sprint, eso es una carrera muy larga donde tú tienes que buscar la forma de llevar lo más lejos posible ese hábito. Es un estilo de vida, no es una, Estilo de vida. no es una dieta. Son elecciones que a ti te ayudan a estar mejor. Se tiene que volver parte de tu identidad, ¿no? Cambiar un poco tu identidad, ¿no? Para meterte en un estilo de vida que a ti te favorezca y te ayuda a tu longevidad, a tu Sí, metabolismo, claro. a lo que sea. Oye, claro, también he estado leyendo y me salen muchas cosas de la mutación de un gen MTHFR, Ese es el de la metilación. de la metilación, y lo estuve leyendo porque entre mis no dormir y Sí. constante cansancio, y soy muy malo yo, por ejemplo, para tolerar el alcohol al día siguiente, entonces como que todas las cosas hacían sentido al día siguiente, porque el día que lo En las ingiero, cantidades que lo ingieres. el día que lo ingiero al no me día pasa siguiente, nada, pero cualquiera. soy muy feliz, pero al día siguiente lo pago cada día más cara, ¿no? Claro. Eso con lo de la fatiga, con todo aquello, dije, pues igual y soy candidato o igual y tengo esa mutación. Y luego me enteré que un montón de gente la tiene, que sería bastante normal tenerla. Ujú. ¿Qué es esa onda? ¿Cómo sabes si la tienes? Metilación. No, es la mutación de un gen. Se llama MTHRF, RF, ¿no? que le llaman también, es conocido para no, el motherfucking gene, le llaman. Así Qué como. groseros, ¿no? Pero bueno. Así lo acuñó un genetista en su libro Dirty Genes, que se llaman los genes sucios. Yo no soy tan fan de estudios genéticos, soy más, promuevo más el estudiar tus biomarcadores porque es lo que te está diciendo tu sangre ahorita. Tus genes, que a lo mejor te puede decir que tienes tendencia al colesterol, ¿qué vas a hacer? Pues cuidarte del colesterol, ya lo sabes, todo el mundo se tiene que cuidar del colesterol. Para el tema de la metilación, pues todo el mundo debe de alguna otra manera consumir un poquito de complejos B y alimentos altos en proteína con complejos B Con y eso lo hojas, contrarrestas. y hojas verdes oscuras que te ayudan con el folato, que es otro complejo B, que es B9. Entonces, pues te tienes que cuidar, tienes que mejorar tu alimentación, si así, te tienes que mover, ¿no? Tienes que sudar, tienes que sacar. Cuando hay esta mutación de este gen, quiere decir que tienes la homocisteína alta. Y la homocisteína alta es muy fácil ir a cualquier laboratorio, testeártela y tienes que estar abajo de 7. ¿Ok? Y ahí, si la tienes alta, ya metilaste. Metilaste, ¿qué quiere decir? Que ese gen se expresó de cierta manera o se prendió, que ya va a dejar de absorber complejos B de la alimentación y eso es un problema para todo el mundo. ¿Ok? Entonces, Interesante. tus genes no son tu destino. A ver, la Escuela de Salud Pública de Harvard ya lo dijo, eres 10% tus genes, 90% tus decisiones, tu estilo de vida y tus elecciones. Esto de mis genes es más como un tema morbo y un tema, ay, es que porque tengo este gen ya. Y salida, ¿no? También ya, pues es que ya. Una salida, Mis papás son gordos, yo soy gordo también. Pues, ya, es como hacerte un poco güey, para serte sincera, ¿no? No, estoy de acuerdo, pero sí, esto Es una del salida. MTHRF Pero sí eso ya es existe. todo porque ¿qué hace que ese gen se prenda? Exceso de alcohol, falta de movimiento, falta de hojas verdes oscuras, exceso de carbohidratos, Oh. mal dormir. ¿Sabes que esta es la primera ley de Newton que habla de los cuerpos en reposo y aquellos en movimiento? Vamos a suponer que nosotros somos ese cuerpo en el que estamos hablando. Muchas veces, y tú lo sabrás mejor que nosotros, esa fuerza que hace falta para iniciar el movimiento viene por una decisión, pero también puede venir por un susto,
o puede venir por una enfermedad. Entonces, al final, en tu historia, en tu experiencia, ¿qué es el motivador más importante en una persona hoy día para tomar esa decisión de que voy a dormir mejor, voy a comer mejor, o la más interesante de todas, me voy a mover? Qué interesante pregunta. Y mi motivador favorito, no que, no que sea el que más me gusta, pero favorito porque hace que se mueva la gente, es el miedo. ¿Ok? Ah, mira, ya estás desarrollando resistencia a la insulina. Ah, mira ese hígado graso. Ah, mira ese colesterol. Calcio en las Y arterias. sentiste una arritmia ligerita, entonces te dio un susto. Te estás levantando a las 2 de la mañana y te da un insomnio crónico de 2 horas. Todas esas alertas rojas y muchas veces también como el papel y los exámenes cuando te dicen, oye, así estás Exacto. y él está súper fuera de rango, no estás para nada en el promedio, la gente es cuando se empieza a mover. Oye, ¿eso te ayuda también a la parte psicológica o la parte psicológica te ayuda a la parte fisiológica? Pues, Porque también hay mucha gente, por ejemplo, no es por señalar a nadie, pero el negro, cuando le dan, habla de estos problemas de que no controla bien, o más bien el alcohol le hace daño al día siguiente, también le hace daño de manera psicológica. De repente ataques de pánico, ataques de ansiedad. claro. No, pues muchísima angustia. Ataques Traigo de Esteban angustia. hecho Sí. pedazos. O sea, pero ¿qué es primero? Lo psicológico y el estado emocional que traigas y la tranquilidad mental que traigas, o lo fisiológico. O sea, ¿qué te ayuda a qué? Esa es otra gran pregunta. Tengo una mentora, la doctora Luisa Nicola, ella es neurofisióloga y ella confirma que si físicamente no estás bien, mentalmente, psicológicamente no vas a estar bien. O sea, es Ok. primero lo fisiológico Sí. Primero tú y después. y después Por- tu mente. Y después tu mente, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, si tú un día no dormiste, el siguiente día vas a estar más de mal humor, más con antojos, vas a estar más susceptible, tu frecuencia cardíaca va a estar 10 pulsos arriba, ante un renglón torcido de la vida vas a reaccionar más, entonces eso te va a enredar más porque me siento así. Si tienes una ferritina muy baja que te merma la energía, pues estás pensando, ay, ¿por qué no tengo motivación? ¿Qué me pasa a mí? Si tuvieras la ferritina alta, pues estás excelente. ¿No? Entonces, muchas veces lo fisiológico empuja a que te hagas chaquetas mentales. Que es lo ¿Ves? químico, en ¿Ya ves, realidad. negro? Sí, Pues sabes, es el Sí, sí. alcohol que sí te destruye el sistema nervioso, que está Obviamente. comprobado, No te lo y destruye, amaneces ¿eh? al día siguiente todo angustiado. No te lo destruye, Es lo golpea de a poquito. Le da sus... Le da sus bueno, llegues. pues a ver, ya sabemos que achica el hipocampo, Claro. punto y se acabó. Bueno, lo que pasa es que aquí en el caso de Juan Manuel también no la deja llegar. La cruda. Entonces, Ya, por eso ok, nunca ok. siente esa angustia. Oye, Claudia, Entonces la prende como viene de volea y vámonos. Ya todo, y aparte de todo es estos felicidad. factores externos, hay un tema que creo que tú dominas muy bien y que mucha gente desconoce, que es el tema de las hormonas. Ujú. ¿Las hormonas afectan tanto a los hombres como a las mujeres o uno de los dos lo sufre peor que el otro? Lo sufren un poquito más las mujeres, pero los hombres tampoco no son exentos. Mientras que nosotros de jalón, cuando llega la menopausia, dejamos de pulsar ciertas hormonas que nos ayudan a la salud mental, a la quema de grasa, a metabolizar mejor los carbohidratos. Es como un golpe, casi creo. Mientras que los hombres es un poquito más sigiloso cuando se les va bajando un poquito la testosterona. Casi ni van sintiendo cómo se les va bajando. Mientras que las mujeres a partir de la etapa de la perimenopausia ya empieza la locura, ¿no? Empiezan de repente pulsos altos del estrógeno, que empiezas a sentir mucho hinchazón y retención de líquidos, luego pulsos para abajo, vienen los bochornos, luego ya lo dejas de pulsar, entonces empieza no eres tan feliz porque te ayuda la serotonina, la progesterona la dejas de pulsar, te deja de... A ver, ponte de buenas con todos esos problemas. Sí, a nosotros nos va peor, va a ser Pero eso es con la menopausia, ¿no? O sea, No, la pre. Pre. Apenas. se llama la pre que empieza a los 15 años. Perimenopausia empieza aproximadamente a partir de los A los 38 15. años. Ok, háblanos A los de 38. 15. 38 años, las mujeres empiezan a sufrir. Y te lo pregunto un poco también, no solamente por la información que le puedes transmitir a la mujer, sino al hombre que la acompaña. Claro. Porque si la mujer no conoce realmente ni siquiera lo que le está pasando, pues el hombre también como que podría reaccionar de forma equivocada ante un evento como tan natural como lo que estás comentando que existe. ¿Cómo podemos surfear esa circunstancia para
que la pareja se mantenga particularmente viva en este momento donde todavía la mujer no sabe qué es lo que le está ocurriendo. ¿Se puede controlar para sumar a la pregunta? ¿Se Sí. puede controlar eso? Sí, muchísimo. Se puede decir que puedes transicionar de manera más suave y no tan golpeado. Ok. ¿Cómo? ¿Ok? Con el uso, evitando deficiencias, poniéndole todavía más empeño a lo que le ponías empeño. Llámale, si no dormías, pues hay que dormir. Si no te ejercitabas, hay que ejercitarte. Primero, como que las bases las tienes que tener bien limpias. Hay ciertos casos donde mujeres necesitan hormonas bioidénticas y acompañamiento de hormonas bioidénticas que puede bajar los síntomas, ¿sí? Ahora, para que los hombres entiendan un poquito más, uno es educarse y cuando cada vez que oigan hormonas no voltearse para el otro lado porque no es como que algo que no les interesa, entonces sí poner atención. Y dos, normalmente pues la mujer tiene tolerancia al dolor bastante alta porque parimos, entonces no van a exagerar, no hay que gaslightear, es nomás escuchar y ver, oye, pues estás pasando por esto, a ver cómo te puedo ayudar y apoyarlo en el camino. Una mujer en este momento que nos puede estar escuchando puede desconocer que esto es lo que le está pasando. Sí, Y la forma más fácil de identificarlo es ir a un médico, chequearse Sí. y identificar qué hay. correcto. Nutriólogo en este caso, ¿no? Pues También podría ser, o un en mi endocrinólogo. caso puede ser nutriólogo clínico, puede ser endocrinólogo, puede ser ginecólogo, puede ser, depende ya de lo que estás buscando. Sí, Sí. pero lo que dices es cierto porque yo creo que muchas mujeres que nada más de repente se sienten incómodas por alguna razón Sí. o mucho menos pacientes de lo que estaban en otras Sí, situaciones, la verdad que sí. a lo mejor no entienden qué es lo que les está pasando. O sea, ¿cómo te das cuenta? El marido te dice o alguien te dice o tú solita dices, a ver, no estoy bien, me estoy dando cuenta que no estoy reaccionando como normalmente reaccionaba o debería de reaccionar, traigo un desbalance físico seguro. Tengo que ir a ver a mi doctor o al ginecólogo o al endocrinólogo Sí, o al nutriólogo o el nutriólogo clínico. clínico, que se especialice un poco más en hormonas. Y sobre todo en perimenopausia, sí, en perimenopausia, a partir de los 38 años empiezas con síntomas. Ok. Y muchas veces los estudios no te dicen lo que está pasando, pero los síntomas sí. Entonces, en el mundo de las hormonas, alguien que está entrenado en esto, sabemos que tenemos que tratar los síntomas independientemente que en los estudios no nos diga los síntomas. Claudia, hay un tema también importante y quizás nos ayudes a identificarlo. Es nuestro rol como hijos, ¿sí? Nos estamos haciendo cada vez más viejos. Pero nuestros padres, ¿cómo podemos invitar a nuestros padres a tener un mejor hábito? ¿Cuál es el estudio que tendríamos que sugerirles, la recomendación más empática para que empiecen a moverse de alguna manera? ¿Conoces de esto? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, te voy a decir la verdad, a mí me choca atender a los baby boomers, porque son creencias muy arraigadas, em, son hijos de la polifarmacia. ¿Baby boomer en qué edades están? Los baby boomers son arriba de los 60. 60 años Ok. aproximadamente. Pero yo he visto a mi mamá que ha hecho muchos cambios y como la he visto, pues nomás yo a lo mejor predicando con el ejemplo o, por ejemplo, acompáñame, vámonos a caminar y platicamos. Oye, vámonos a nadar acá. Yo creo que compartiendo con ella, estando con ella, haciendo actividades, de que, ay, vamos a cocinar esto saludable y rico. Entonces, a través como de contagiar, no necesariamente a través como de predicarles, ya sabes. Claro. Yo creo que suavecito les Sí, puedes ir educar a tus llegando. papás, o sea, Que coincide con todo lo que hemos hablado con geriatras, con psicogeriatras, con todo el mundo aquí, ¿no? Acompañarlos, no tiene Sí. que ser una chamba, no una carga, es compañía, es convivencia. Sí, una vez mi psicólogo me dijo, acompañar no es solucionar. Y me quedo, o sea, dije, "Sí, totalmente. Claro, porque no sabes del otro lado. Porque no es como que implicarle. sí, no lo estás educando. Sí, no. Pero si vemos a esa persona de 60 años o superior a 60 años, ¿cuál es la recomendación mínima de ejercicio que tendría que hacer precisamente para que su cuerpo evolucione en el mismo tema que su edad? A ver, si estamos hablando de personas arriba de 80 años, 75 años, 60, ponle, 60. sí. Salió, todo el mundo se anda peleando últimamente que cuáles son los pasos ideales al día que tienes que hacer, ¿no? Ya se llegó a una conclusión. Mínimo y indispensable, 7,000. Ah, ya no son 10,000. Ya no son 10,000. Ok. Mejor 10,000, óptimo
12,000 ¿De qué estás hablando? ¿7,000 qué? Pasos. diarios. pasos al Ok. día. No, nadie los da, no llegas. Yo sí les llego. Diario. Sí, casi diario. Yo no les llego. Wow. Yo no les llego tampoco. ¿Los puedes suplir con otra cosa que no sean pasos? ¿No pueden ser brazadas? Sí, ahí te va. Otra manera de suplir, si no eres de esas personas que caminas, es te pones entre 10 a 20 minutos a hacer ejercicios de movilidad o hacer ejercicios, por ejemplo, haces 10 sentadillas y te esperas el resto del minuto y descansas. Luego haces lagartijas. Si no puedes hacer una lagartija con tu propio cuerpo, doblas las rodillas o te pones en una pared, ¿sí? O, por ejemplo, te pones en una sentadilla profunda para abrir caderas. Sí, hay muchos ejercicios que se pueden hacer fáciles, sencillos, con tu propio cuerpo, alrededor de unos 20 minutos, que te pueden ayudar. Que equipado diferencia. compensan los Pueden llegar a elementos. compensar. Oye, yo tengo una duda, Cla. ¿Por qué hay gente, que seguramente tiene que ver con esto de las hormonas, por qué hay gente que se echa un sueñito, 2 horas de sueño, se levanta, gente con déficit de atención y hiperactividad les pasa muchísimo, se echa un sueñito, se levanta y está listo para lo que sigue y no puede no dormir toda la noche, jamás se le baja la energía, corre para un lado, para el otro, y ahora qué hacemos, y ahora qué hacemos, y ya vemos otras personas que después de una desvelada podemos dormir 2 días seguidos. A ver, aquí estás hablando de una persona que está en pelea e huida de manera crónica. Pero físicamente se sienten bien, Pues, se sienten no, listos, pero vamos a jugar fútbol, tenis. Espérate, No, ¿cómo? No has dormido. traen una amenaza continua que eventualmente eso les va a jugar en su contra en muchísimas cosas. O sea, ahorita están muy bien y todo porque el cortisol está sacando la chamba, se sienten en amenaza, están irregulados a nivel nervioso y ahí eventualmente les va a cobrar mucha factura. Y lo he visto millones de veces. Esa persona que duerme 4 o 5 horas, que trabaja todo el día, que hace ejercicio, que el vete, dormir es para la muerte, ya sabes, ¿no? Sí, Que sí, sí. tienen como esa retórica y esa narrativa, eventualmente les cobra factura y ahorita están en un proceso postraumático, un sistema nervioso irregulado que los está despertando por un momento, pero tiene fecha de caducidad. ¿Qué quiere decir fecha de caducidad? Que No va a ser eventualmente para siempre ese ese hábito. chistecito les va a cobrar dividendos. Se muere. No, Pues no, llegan un momento donde su cuerpo no les da, hay fatiga adrenal, hay deficiencias, hay dolores de cabeza, hay un Es morirse. desgaste, correcto, aceleran se enferma, pues. sí, se aceleran la edad. No hay reversión biológica para nada en lo absoluto. Eres atleta de alto rendimiento. Sí. ¿Hasta dónde es bueno ser atleta de alto rendimiento y desde qué raya empieza a ser un problema? Ya salieron también una evidencia científica que las mujeres si hacen arriba de 8 horas de ejercicio a la semana, envejecen. Los hombres arriba de 10 horas. Envejece si haces arriba Ajá. de 10. Una mujer puede llegar a envejecer. Mira. Es cuando el exceso de ejercicio te juega en tu ¿Ves? contra. Yo no hago. Y mínimo una mujer tiene que moverse entre 6 y 8 horas a la semana, un hombre entre 8 y 10 horas a la semana Eso es una aproximadamente. hora diaria por Ujú. Diaria, días. una hora diaria. Perfecto. Ajá, entonces si hay dosis, sí el exceso envejece. Yo por eso ya le bajé al mundo de las competencias, de la exigencia en ese momento y me mantengo en mis buenas 8 o 10 horas aproximadamente. ¿Vivías estresada? Yo Sí, creo sí, que pues te metes en este círculo, ¿no? De competencia, te vuelves adicta a ganar, y quieres superarte y superarte y superarte. Yo creo que más bien me metí tuve esa etapa de mi vida. Qué bueno que lo... Sí, no, ya no me llama a competir así como antes. Vamos a poner las Estresas ligas. al cuerpo, el cuerpo. Sí, está claro. estresado, tienes que Sí. descansarlo. Sí, sí, sí. Te decía, Claudio, que vamos a poner las ligas de tus redes en nuestras descripciones. Súper. Pero las personas que están interesadas en conocer un poco más, ¿cómo es el proceso para llegar a ti? ¿Cómo es el proceso cuando llegan a ti? Nos pueden encontrar en revolucionatusalud.com.mx. Ahí meten sus datos y para entrar a un diagnóstico inicial, si quieren como el 1 al 1, ¿sí? También tengo cursos en línea. El próximo que se viene se llama The Biohacking Program, que enseño todos estos 5 pilares de sueño, nutrición, ejercicio, que es abierto al público, ¿no? Para poderle enseñar a las personas a saber cómo autogestionarse. Empieza el 24 de septiembre. Ahí se pueden inscribir y en mi página revolucionatusalud.com.mx, ahí está el registro Fantástico, para cualquier edad. para cualquier edad. ¿Consultorio en dónde está? Es telemedicina, O sea, no hay. no hay lugar consultorio, físico. no. No hay.
Sí, entonces todo es a través de Zoom, que a mucha gente se le facilita. Y tengo en mi equipo otras nutriólogas que también ven a diferentes tipos de caso, ¿no? Una, de hecho, se especifica más en personas más grandes. A mí me gusta tomar más casos exóticos o atletas de alto rendimiento, temas de reversión biológica. Hay otras que más a niños. Entonces, en la práctica vemos para diferentes especialidades. ¿Un adulto mayor es un caso exótico? No. ¿No? Pues depende de lo O que depende tenga. qué adulto, ¿no? Depende de lo Está que tenga. vestido de pájaro. O sea, digo, de repente, un adulto mayor puede ser porque es muy activo un caso exótico. No al revés. ¿A qué te refieres? Sí, Una persona de 70 años que esté levantando pesas todos los días o algo así por el estilo. pues eso no es atípico, eso es más común para mí. Me llegan esos. Sí, más bien caso raro es, por ejemplo, tiene una enfermedad autoinmune, tiene una infección crónica bacterial que es un Lyme disease, tiene un problema articular, tiene la menopausia, sí le jugó súper chueco, tiene cáncer, esos más casos raros. O no sé qué tiene, que le salieron unas aftas y no se viene y se marea cada vez que come esto y así, todos esos son raros. Bueno, creo que la gente va a quedar pensando mucho con respecto a qué hacer. Tiene todas las herramientas en su mano para cambiar su hábito, ¿no? Yo creo que sí, Hay demasiada información, es lo único mucha que información. está complicado, ¿no? Procesar qué tanto debes de hacer, qué tanto no. El bombardeo de suplementos. Bueno, tú sabes, la industria de los suplementos es una locura lo que están vendiendo hoy Es en una día. locura. Y muchos han de ser modas que no sirven para nada. Y muchos son Correcto. placebos, la gran mayoría Y no han de muchos tener son nada. Es verdad, Nada. es verdad. Hay mucha charlatanería ahí, pero principalmente es aprender a dormirse un poco más temprano, moverse de alguna u otra manera todos los días, agregar más hojas verdes oscuras y otras verduras a la alimentación. Verde oscuro, pues. Verde oscuro, espinacas, selgas, berros, arúgula, espárragos, brócoli, cilantro, perejil. Y no pasarse de exceso de carbohidratos y evitar azúcares refinadas. Yo creo que con eso estás del otro lado. ¿Ya ves? O sea, así se los El, resumo. el tequila no es azúcar refinada, hay que aclarar. No. Pero tu Coca-Colota, ¿qué tal? Es sin azúcar. Muy bien, eso Ahora. Ahora es ¿Cuántos Coca-Cola años sin tenés azúcar. usted? Sí. Sí. Claudia, gracias por Muchas gracias, acompañarnos. Claudia. Muchas gracias por Estuvo tenerme aquí. increíble. Mucho gusto. Muchas gracias. Y yo sí te voy a buscar a título personal Yo- para... Feliz. Yo De verdad. también. Y de yo hecho, creo que también vamos, si vamos los tres nos sale más barato. No, ¿o? es- Pero acuérdate que Seguro es les en hago un Zoom, descuento papá. de Ay, amigos. telemedicina. Es en Zoom, sí. Sí. Además, no quiero estar yo presente cuando le cuentes tus intimidades de las cosas que te duelen. Así será, ya no vendrás conmigo, ya verás. No. Claudia, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, a los Claudia. tres. Felicidades. A Gracias. todos ustedes, gracias por acompañarnos y llegar hasta acá. Y nos vemos en un próximo episodio de Antes de Morir Podcast.